Saludos, bienvenidos a Palante Boricua, con el auspicio de Claro de Puerto Rico y de Coca-Cola. Por favor, dele like en YouTube para que, ¿verdad?, la cosa siga continuando. Hoy nos visita una persona que para mí es muy especial y muy interesante, y muchas gracias por darnos el tiempo, don Orlando Rimax. Luis, para mí es un verdadero privilegio. Es un honor poder estar conversando con tu persona y dialogando unos temas, ¿verdad?, que son ahora de gran trascendencia. Hay mucha preocupación. Mucho cambio en el tema. Muchos cambios, hay especulaciones por un lado, alteraciones. Y bueno, nosotros empezamos esta investigación en la década del 70. Yo crecí viendo a Orlando Rimax en la televisión, en el radio. En Guapa, en aquel tiempo, en el 72, que fue la gran oleada en Puerto Rico. Yo era presidente de la unidad de empleados de Guapa Televisión. Ah, ¿de verdad? Sí. Yo trabajaba en el locutor de cabina. Y la primera vez que la UPAG ganó las elecciones en Guapa Televisión, yo fui del conjunto de compañeros que estuvimos batallando. Yo no sabía eso. Obviamente yo te conocía de ver el tema, que siempre ha llamado la atención. Que no hemos dicho el tema, se llaman ovnis, pero yo no sé si ese es el nombre correcto. No. Experiencias sin explicación, me gustaría yo llamarlo. Sí, se puede llamar y calificar de la forma como uno quiera, porque precisamente ovni quiere decir objeto volador no identificado. Puede ser cualquier cosa. Vemos como algunas personas dicen, vi un ovni. Bueno, si tuviste un ovni, explícate que tuviste, ¿no? Porque un objeto volador no identificado puede ser cualquier cosa, puede ser una luz, puede ser cualquier fenómeno de cualquier categoría, ¿no? Y de esa fecha más o menos, de ese tiempo más o menos, la década del 70, en el 72 exactamente, se produjo una gran oleada aquí en Puerto Rico. Y mientras yo estaba en Guapa, pues salía en la prensa, en aquel tiempo la radio, desplegando que en la zona de Adjuntas Puerto Rico se estaban viendo unas cosas muy extrañas, luces, y aquello se llenó como si fuera una fiesta patronal, ¿no? Pero Adjuntas, el Yunque. Bueno, en Adjuntas, en las minas de cobre. Por eso es que eso es lo que quería, ¿verdad?, meter en la conversación, que casualmente, o yo no sé si casualmente, para esa época se estaba discutiendo el explotar en esa área unos alegados yacimientos de cobre. Eso fue en las minas de Adjuntas. Correcto. Entonces hubo una controversia y el gobierno decidió que no se podía explotar, ¿no?, la mina de cobre, y la dejaron intacta, ¿no? Bueno, esto no tiene que ver con el tema de ovnis, pero era una media locura, porque una explotación de una mina abierta de cobre coge como 30 millas. Y resulta que estamos en una isla que mide 100 por 35, así que era como que... Sí. Es baratar la isla. Claro. O sea, esto no es Chile o esto no es otro sitio. Sí, esa era la preocupación que había al respecto. Claro. ¿No? Pero ¿tenía algo que ver lo de las minas de cobre con este avistamiento exagerado de Podríamos decir que tenía que ver o no, porque este es un fenómeno que uno puede definir por qué realmente. Se produce, es un hecho. ¿Existe? Sí. Hay evidencia de toda categoría, pero evidencia contundente. Por ejemplo, hace ya más o menos unos 50 años, el gobierno español permitió un libro completo con toda la evidencia de las experiencias de los aviadores, de científicos que habían tenido sobre el suelo español. Háblame de eso, porque yo siempre uno oye de Estados Unidos, yo no había oído de España. Sí, un libro que, bueno, yo creo, no sé si en Amazon, perdón la que dije. No, aquí no hay restricción pudiera alguna. Conseguirse en cualquier lugar, pero estaba... ¿Cómo se llama el libro? Voluminoso, no me acuerdo el nombre, pero era algo, experiencias extrañas sobre el suelo español, algo así, más o menos. Y entonces había evidencia pero contundente, de aviadores, ¿verdad?, de la milicia española, todo ese conjunto de cosas, ¿no? Digo, es importante señalar que cada vez que uno oye un testimonio de un militar
de un policía, de un aviador, o sea, de un piloto de un avión comercial, para esta gente es difícil porque alguien puede pensar que está loco. Y, o sea, para llegar a hacer esa afirmación está poniendo en juego su credibilidad para aquellos institucionales que piensen que esto no pasa, que esto no existe. Entonces, como que espérate, que se fumó, que estaba viendo cosas extrañas. Así que cuando esa información se da, hay que darle un poquito más de peso. Sí, exactamente. Y entonces, en ese caso particular, precisamente, el sistema propiamente evita que esa información salga y se le dé importancia de alguna forma, ¿no? Pero hay evidencia enorme. En un caso grande, por ejemplo, yo conocí a un señor que tenía en Levitán era un sastre, ¿no? Y en ese periodo de tiempo, un fin de semana, yo estaba trabajando en Guapa Televisión en ese tiempo, y llegó un Coast Guard, un barco de los Estados Unidos, la Guardia Costanera. Una Guardia Costanera, y llega un hijo un sobrino de él, y lo va a visitar. A Levitán. A Levitán. Él era muy amigo mío. Y entonces, esta persona, pues está pasando unos días con el tío. Era domingo, cuando empiezan Guapa Televisión, casualmente, con casualidad, estaba proyectando un documental sobre la presencia de los platos voladores. Porque en aquel tiempo no se hablaba de ovni, era platos voladores, es lo que había, que en el 47 Kenneth Arnold, el piloto de Estados Unidos, pues así lo llamó, ¿no? Y ahí quedó, platos voladores. Y entonces él está viendo la televisión, de Guapa Televisión, y llama al tío y le dice, mira tío, ven acá, eso que está ahí es verdad. Y él dice, ¿qué? Lo que están presentando ahí es verdad. El barco que yo me encuentro, que está ahora en la bahía de San Juan, de aquí vamos a Roosevelt Road y posteriormente al norte de Puerto Rico, porque una de las misiones es ir a tomar fotografías de objetos voladores, de platos voladores que bajaban y entraban en el mar. Dentro de ese barco había un compartimento que era exclusivo, que ahí habían unos científicos especializados, que eran los que investigaban. Todo el personal que podía observar no podían divulgar nada, porque lo que iba a suceder era tremendo, ¿no? Y entonces le dice, qué interesante, pero fíjate, yo tengo un íntimo amigo que precisamente trabaja en Guapa Televisión, Orlando Clímax, y yo quisiera que te conociera. Y me dice, no. ¿Me metes en un lío? No. Que no me pongan a hablar con ese señor ni un minuto. ¿Pero por qué? No. Yo no me voy a arriesgar, yo no puedo. Estoy tan restringido en eso. Ya metí la pata diciéndotelo a ti. Me lo dijo a mí, haber dicho. pero yo, cuando él me revela eso, entonces yo, claro, respeto, y no divulgo el nombre de la persona ni nada. Pero ese es un hecho real. O sea, los gobiernos, el gobierno de Estados Unidos, la Unión Soviética, China, todas esas grandes naciones que tienen gran tecnología, tienen una información contundente sobre la visita de objetos extraños. ¿Y por qué no divulgarla? Esa es la pregunta que debemos hacer. Por ejemplo, se ha dicho mucha especulación de que hay naves que el Hangar 51... Exacto, eso es en Nevada, ¿no? Pero esa zona del Hangar 51 es una zona de experimentación tecnológica de los Estados Unidos, en aquel tiempo más todavía, cuando estaban desarrollando una tecnología tremenda. Era un sitio secreto, en el Hangar 51. Por eso. Ahí no había ninguna nave capturada, ni que se estrelló, ni tampoco que tenían un extraterrestre que pues se han dicho muchas cosas. Se han dicho muchas cosas. Pero tampoco sabemos si no la tienen. Bueno, te voy a explicar por qué no. Si nosotros hacemos un análisis de que vamos a los Estados Unidos.
Los Estados Unidos actualmente está, desde hace tiempo, pero actualmente más todavía, está preparándose para ir a Marte, ¿no? A la Luna. Lo acaban de anunciar. Okay. Si esto es de observación y de la experiencia mía, esto es lógica nada más. Si los Estados Unidos encontraran en la Luna o en Marte una gotita de agua, una chinche, cualquier cosita que evidenciara algo de vida, esa fuera la noticia del siglo. Y estaría en todos los medios de comunicación en primera plana. Mira que descubrimos esto. Bueno, ya sabemos que ciertos descubrimientos que se han hecho, pues han ocupado, ¿verdad?, la primera plana de muchos rotativos en el mundo entero. Si los Estados Unidos o cualquier nación tuviera capturado un extraterrestre o una nave, esto o lo otro, esa fuera la noticia no del siglo, de todos los tiempos en la historia de la humanidad. Vamos a la pausa y cuando regresemos, ¿significa eso entonces que no existen los extraterrestres? En la pausa. No, en la pausa. Lo contrario, existen. Vamos a la pausa y regresamos. Continuamos en Palante Boricua con la visita de Orlando Rimax y con el auspicio de Claro y de Coca-Cola de Puerto Rico. Y antes de la pausa, tú me afirmabas algo que es muy lógico. Si yo fuese China o si yo fuese Estados Unidos, Rusia, India, por mencionar algunas de las naciones principales del planeta, y yo tengo evidencia fehaciente de un platillo volador, de un extraterrestre, pues yo lo estaría diciendo porque entonces yo me culmino. Es como haber llegado a la Luna. Es uno de los logros de los norteamericanos. Claro, y le ganaron a los soviéticos que mandaron a más Bueno, cuando la Sputnik. O Sputnik, antes de llegar a la Luna, pues fue un gran logro. Aquello fue tremendo. De hecho, en el libro que acabo de publicar, El Fenómeno OVNI, ahí yo cito la cuestión, una situación con el Sputnik que sucedió, está en ese libro. ¿Dónde conseguimos el libro? Bueno, ese libro no está en ninguna librería, sino a través de Amazon. Ok, en Amazon. En Amazon. Muy bien. Sí. Y lo buscas bajo Orlando Rimax. Si buscan Fenómeno OVNI, Orlando Rimax, y ahí va a aparecer inmediatamente el libro, cómo conseguirlo, se lo envían. Te dejé plantear la pregunta de si tu teoría o tu hipótesis, que es muy lógica, es si hubiese una nación que sería de las más poderosas, que tuviese ya la evidencia, pues lo estaría publicando. Pues entonces, pregunto yo, contrario censo, si no lo han publicado, pues es porque no la tienen, y si no la tienen, pues es porque no existe. Bueno, no existe la situación de que hayan capturado una nave o que tengan unos extraterrestres, ¿no? Y que en el yunque se haya estrellado una nave. Imagínate, yo llevo desde el 72 más o menos, que te acabo de señalar, investigando, estudiando. ¿Qué casos tú has investigado? Mira, en el libro... Digo, miles, pero... Bueno. Pero acabas de mencionar en el yunque. Pues te voy a escógeme el que tú quieras. Te voy a dar un detalle. Si has oído hablar de Juan José Benítez, JJ Benítez, un famoso investigador español, mundialmente, con muchos tratados, de mucha literatura, de muchos libros, y escribe, entre sus libros más prominentes, escribe uno que se llama La Gran Oleada. Lo puedes conseguir en cualquier sitio. Pues en La Gran Oleada hay una fotografía de este jovencito de 89 de agosto, cuando yo era joven, en una investigación. No, espérate, tú sigues siendo joven. 89 años. Oye, más joven. Más joven. Eso vamos a ponerlo en la oposición. Pues hay una foto en ese libro. Don Orlando tiene 89 años, para que estemos claros. En el libro, La Gran Oleada, que él cita, precisamente. ¿Estás tú metido ahí? Yo estoy ahí, tú me vas a ver a mí físicamente. Pero no como extraterrestre. No. Yo me honro siempre de ser terrícola. Ok. No, yo no tengo esa fantasía. Pues cuando ves ese libro, hay una foto y ahí al lado mío está la persona que produce la investigación que yo hice cuando en el cementerio de Gurabo
están enterrando, él es miembro de una iglesia, ¿no? Y están enterrando a un miembro proveniente de la iglesia. Ok, ¿y qué tiene que ver eso con Bueno, el tema? cuando están los actos fúnebres, él es fotógrafo, se dedica a tomar fotografía y tiene su cámara, etcétera, etcétera. Y entonces toma una serie de fotografías de los actos. De los actos fúnebres de esta persona querida por la comunidad. Cuando él lleva, él tenía un lugar donde revelaba fotos y ve aquello que no lo había visto él. No cuadraba. Y empiezas el proceso, ¿verdad? Como un profesional de la fotografía, a ver si era una mancha, qué sucedió, todas esas investigaciones. ¿Por qué se dañó la foto? Y todavía, después de entrar en todo ese proceso, Luis, va entonces a una compañía aquí en Puerto Rico que precisamente tenía de fotografía, que era muy famosa en aquel tiempo, no recuerdo ahora el nombre, para que con aquellos negativos para que hicieran una investigación sobre lo que estaba. ¿Y qué reflejaba el retrato? Pues se ve ciertas personas que están en el cementerio y arriba estaba la nave, a color. Ok. Eso se publicó en la prensa aquí en Puerto Rico. Y ese señor, religioso, en fin, perdón, él decía, ¿verdad?, que en su fe religiosa, que él creía, ¿verdad?, que el Señor, al enterrarse a aquel prominente miembro de la iglesia, había mandado una señal. Pues, él vinculaba o relacionaba eso con el Señor, ¿no? Eso está en La Gran Oleada. Otro libro que se llama, que lo escribió Sebastián Rubiú Lamarche, Evidencia sobre Puerto Rico, Santo Domingo y Cuba. Es un libro voluminoso. Tiene investigaciones sobre los hechos en Santo Domingo, Puerto Rico y Cuba. ¿Quién hace el prólogo de ese libro? Lo hace el doctor J. Allen Hynek. El doctor J. Allen Hynek es el que reclutó la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para investigar la evidencia de los platos voladores. Ese nombre me suena. Bueno, sí, que te interrumpa. ¿Viste la película Close Encounter de Second? Fue como el asesor técnico de Spielberg. De Steven Spielberg. Y sale en la escena prácticamente cuando se ve la nave, ¿no? Que están así todos en expectativa, ¿no? En expectación, viendo que los seres que iban bajando, ¿no? El que sale con la pipita, un señor con una chivita. ¿Es él? Yo había leído que había un asesor. Pues ese señor fue el que asesoró a Spielberg. Y fue el que reclutó la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Hay evidencia y de ahí sale el Blue Book, o sea, el libro azul, que lo puedes conseguir en cualquier lugar. El libro azul tiene todas las investigaciones que Hynek hizo, donde revela muchas investigaciones de lo que hizo, pues eran cuestiones de corriente, cosas de fenómenos, pero un porcentaje muy alto no tenían explicación. Pues en ese libro hay evidencia de mis investigaciones, está el nombre mío y están las investigaciones que yo hice. Auspiciado, fíjate, por un prominente científico como J. Allen Hynek, que hizo el prólogo. Bueno, y lo importante yo creo que aquí es volver a repetir, tú lo has dicho en varias ocasiones, que trabajó para la Fuerza Aérea. Entonces ya eso es lo que yo decía ahorita. Bueno, él era prominente científico y la Fuerza Aérea los recluta. Por eso, ¿no? sí, pero tú puedes ser un prominente científico y qué bueno. Sí. Pero cuando la Fuerza Aérea te recluta, te da una credibilidad adicional. A manera de ejemplo, si Juanito el borrachito del pueblo dice que vio X cosas, pues no va a decir, bueno, pues caramba. Ok, pero si me lo dice el jefe, el comandante de la policía del sector, o me lo dice el cura del pueblo, pues como que la información uno la maneja de manera distinta, ¿verdad? Exacto, sí. Y por eso es que te digo que este señor, más allá de sus credenciales científicas, que no las estoy poniendo en duda, pero el solo hecho de que haya sido
asesor del Cuerpo Militar de los Estados Unidos. La Fuerza Aérea. Pues da un poquito de peso a lo que tenga que decir. Bueno, pero entonces eso, vamos un poquito más atrás. En el 1947, Kenneth Arnold, un piloto comercial, tenía su avioneta, ¿no? Y estaba cercano del Monte Rainier, en los Estados Unidos. Y va sobrevolando su nave y ve unos 11 objetos. Revoloteando. Cercano al Monte Rainier. Llama a la torre y dice, yo estoy observando esto. Eso es extraño, no es un avión, no es nada de la tecnología de nosotros. Para explicar qué era, se le ocurrió en aquel momento decir, bueno, son como platos voladores. ¿Por qué? Porque un plato, tú, por ejemplo, lo tiras en el agua, ¿no? Ese era el comportamiento de aquellos objetos que él estaba observando. De ahí que quedó. De ahí es que sale lo de platos voladores, que es lo que entonces mundialmente. Flying saucers, ¿no? Flying saucer. Después, posteriormente, es que vienen una serie de distorsiones, alteraciones, y sale el gran encubrimiento que ha habido sobre eso. Y ahora sabemos, ¿verdad?, el Congreso de los Estados Unidos. Está haciendo unas investigaciones interesantísimas en esta época. Quiere decir, Luis, además hay una cosa. Se investigan unas realidades, como es ahora, los gobiernos lo están casi están diciendo, sí existen. Casi provocando. Pero lo dicen a su manera. Vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos, quiero un poco recoger hilo y quiero que me expliques cómo se investiga un caso, porque tú has investigado muchos y ahorita me dijiste, hay algunos que esto, y hay otros que no tienen explicación. Yo quiero que me des una fórmula, si es que se puede decir así, de cómo se investiga un caso de la boca de alguien que lleva 50 años, 60 años investigando casos. Continuamos en Palante Boricua con el auspicio de Claro de Puerto Rico y de Coca-Cola. Y nos visita Orlando Rimax, investigador de, podría decir 89 años, pero no. No, fíjate, yo lo defino eso en otra forma. Si empezaste en el 70, son 50 y pico. Yo no tengo 89 años. Ahora vas a negar la edad. Te voy a decir ahora, Luis. Yo acabo de cumplir el sábado, el 26 de agosto, la vuelta 89 alrededor del sol. Ok. Es más, déjame hacer una pausa porque vengo pensando la pregunta hace rato y sé que algunos de nuestros televidentes van a querer saber la contestación. ¿Cuál es la clave de 89 años? Porque te ves muy bien, estás absolutamente coherente. Fíjate, Luis, no sé cuál es la clave, por ejemplo. Pero ¿cómo que no sabes cuál es la clave? Por Dios. Explicarte. Chico. Yo empecé en la radio a los 16 años. ¿Ah, sí? Sí, yo empecé a los 10. Trabajé. ¿Dónde? Yo empecé, te va a asustar. En Juguita Radio El Imparcial yo trabajé. Era la emisora de Juguita. Ahí empecé. En un cuadro dramático. Trabajé en la WNL, que era la segunda emisora de más prestigio aquí en Puerto Rico. Después pasé a la KBM, director de toda la programación de la KBM. ¿Ah, sí? Sí, cuando estaba en todo su apogeo. KBM, con más potencia. KBM, sí, porque era la más potente que había. Después pasé a la KBM. Trabajé entonces en las 4W, que estaba en Río Piedra. WWW, una estación que solamente tenía 250 vatios de potencia, pero tenía una audiencia tremenda. Trabajé en WHO en la ciudad de Nueva York durante 2 años. Vine a Puerto Rico y fui el primer locutor disc jockey que habló a través de Radio 1 cuando se fundó. Sí. A mí me contrataron de Nueva York para venir y fui la primera persona que dije las siglas de Radio 1 al aire cuando compraron Bill Carpenter, compró la Río, que era del hermano de Quiñones Vidal.
¿Y el formato era música o era noticias? No es como música. Música, Noti1. Todo el tiempo. De ahí salió el Top 40, que fue el primero en Puerto Rico. Y en ese Top 40 estuve yo. Después entonces hubo un dato muy interesante que muchos lo desconocen. Además de yo ser pues la figura que me trajeron, ¿no? En un periodo de tiempo, yo quedé solamente como de aquellos que iniciaron la emisora Radio 1. Y los demás, no es que lo eliminaron, sino que reclutaron 3 personas. O sea, votaron a todo el mundo menos a ti. No nos votaron, no, estaban ahí. Pero aquí, sí, tú sabes quiénes eran. Mario Pavón, Luis Vigoró. ¿Y tú? Y había el de ¿cómo se llamaba? Ulises Brenes. Ulises Brenes. Luis Vigoró, padre. Mira los DJ que éramos. Luis Vigoró, Ulises Brenes, Mario Pavón y Orlando Rima. Después vendieron, claro, entonces yo me fui y fui a trabajar a Guapa Televisión, que fue en el año 72, en la década del 70. Se trabaja en Guapa Televisión y se produce, ¿verdad?, la cuestión de la gran oleada, etcétera, que explicamos. Y entonces, en ese proceso de un hombre de radio, muchas personas dicen, este individuo lo que está buscando publicidad. Mira, publicidad de casi a los 16 años yo estaba en los medios de comunicación. Y otro dato que desconoce mucho es Alfred Helge. ¿Tú sabes de Alfred Helge? Claro. Bueno, pues yo era lo ando buscando para hacer un Parlante Boricua. Pues yo era... Además, deberíamos hacer un Parlante Boricua. Lo ando buscando para hacer en tiempo de vinilo. Pues déjame decirte algo. Pero para aquí también. Yo era el animador oficial de los shows Corona en toda la isla de Puerto Rico. En esa ocasión, Alfred Helge y Max Muñiz, el primo de Tommy Muñiz, eran los socios. Y entonces tenían en Guapa Televisión el programa Fin de Semana Musical y la Miniola. Los sábados, en prime time, a las 7 de la noche. Y yo estaba animando los shows Corona y Alfred me llama un día en la oficina, me dice, quiero hablar contigo. Y yo dice, dime. Yo quiero que tú animes Fin de Semana Musical. Pero Alfred, yo era muy conocido en la radio. Sí, pero yo era de radio, pero televisión es otra cosa. Y tú sabes que es otra cosa. Y me dice, no, yo quiero. Y habla con Max y me dice, no, tú no me vas a sacar a Orlando Rima de aquí, en esto. De radio. De animar los shows Corona. Por eso en la calle. En toda la isla. Y le dice, no. Además, tú eres una estrella en la televisión. Alfred, además, el bagaje, ¿verdad? Sí, la nueva voz. Alfred, pues en prime time. Pero Alfred, que siempre ha tenido su personalidad, se impuso. Y yo empecé a animar Fin de Semana Musical en el Canal 4 durante 2 años. O sea, que la clave de tener 89 años es estar en radio y televisión. Te chavas, te llama, porque parece que voy a durar. No, y te digo esto, no como una jactancia, Luis. Lo que quiero empatar es cómo en mi carrera, en mi profesión, durante toda mi vida prácticamente, entonces yo vengo de la ciudad de Nueva York, como dije antes, a Radio 1, después a Guapa. Entonces, posteriormente renuncio a Guapa Televisión y me dedico a investigar profundamente. ¿Te afectó estas investigaciones? ¿Te afectaron en sentido negativo? ¡Oh! Que no, mira, inclusive yo cuando ya en Guapa Televisión, pues, cuando salíamos así, teníamos la hora libre, yo me iba al carro a meditar y cosas así. Y los compañeros por ahí decían, hay que tener mucho cuidado, Orlando Rima parece que se está metiendo algo. ¡Ah! Por eso te digo. Oye, no, que me perjudicó, me cerraron las puertas. Por eso entonces sí te perjudicó. Sí, no, me cerraron las puertas, yo solicitaba, y inclusive todavía estoy solicitando que me den una oportunidad. Sí. ¿Tú quieres trabajar a los 89 años? Yo hablé con Eric Delgado y le dije que ahora hay una situación ahí muy difícil, ¿verdad? Entonces, en WIAC, inclusive, yo hice una prueba en WIAC hace como, ya va para 3 meses, 4 meses. Y me consiguieron un espacio de tiempo.
Lo que pasa es que, como dijiste, yo vivo en Río Grande. Y mi esposa me dijo, me dieron el periodo de tiempo de los domingos a las 4 de la tarde. De Río Grande, me dice ella, de Río Grande todo el día yo tengo que estar llegando. Y yo le dije, no puedo. Háblame de las investigaciones. Bueno. ¿Cómo se hace una investigación? Porque eso se presta mucho para... Depende de qué tipo de caso se trata. Si es una investigación que tú tienes, que es una persona, por ejemplo, muchas investigaciones que yo hacía eran personas profesionales de distintas esferas, ¿no? Muy conocidos, y me llamaban. ¿Cómo te llegaban? ¿Te llamaban? Me llamaban. Mire, señor Rivas, yo quiero hablar con usted. Es que yo he tenido tales experiencias en mi casa también, pero yo no quiero que se sepa nada. Luis, no te estoy hablando de una familia, ni era durante años, periódicamente me llamaban para que yo fuera a orientar a las personas sobre las experiencias que estaban viviendo. Ese tipo de experiencia, bueno, claro. ¿Y cómo se investiga eso? Bueno, primero para investigar una cosa, y en este caso del fenómeno OVNI, tú tienes que arriesgarte a ciertas cosas. Por ejemplo, yo tenía una residencia cerca del Yunque, en la parte de atrás, a 100 pies, estaba el río, el Espíritu Santo. Yo salía, por ejemplo, en Guapa Televisión, cuando estaba por la noche, el turno de la noche, terminaba a las 12, a las 1 de la madrugada. Estaba llegando a tu la película, llegaba allá. Iba al único vicio que tenía, que era el helado, con aquella batida tremenda. Y de ahí yo me iba para el Yunque. En aquel tiempo, cuando en el Yunque permitían entrar, ahora no. Y me metía por donde quiera a experimentar, a buscar. O sea, no solamente es el estudio de lo que tú, la definición, cómo tú defines la experiencia de la persona. Si te está hablando una experiencia que es una fantasía, o te está hablando sencillamente confundiendo una cosa con otra, porque hay ciertas experiencias paranormales, ¿verdad? Pero te iba a decir que a veces se podría extender el tema. El tema de ovnis, pues pensamos en extraterrestres. Pero a veces pueden ser experiencias que tengan que ver con eventos de espiritualidad. Sí, no solamente... Del más allá, pero vamos a una pausa. Sí. Y cuando regresemos, me hablas de la diferencia y cómo se diferencia eso. No. Continuamos en Palante Boricua con el auspicio de Claro de Puerto Rico y de Coca-Cola. Nos visita Orlando Rimax, autor de su más reciente, porque no es el único, tiene varios, Fenómeno OVNI, editorial Maya. Y el subtítulo, que no lo van a poder leer porque está muy chiquito, Mezcolanza, confusión, verdad, mentira, sincretismo. Estás retando ahí como 20 cosas. 4 elementos, ¿verdad? Porque el fenómeno OVNI es eso. El fenómeno OVNI en sí, englobado, todo eso que señala, que acabas de leer, está compuesto. O sea, hay experiencia, vamos a hablarlo de esta forma. Se tiene experiencia con seres extraterrestres. O sea, que es cuando ya se confirma, ¿verdad?, que un ovni con un platillo volador, como se llamaba antes, etcétera. ¿Has tenido tú personalmente alguna experiencia? Sí, a eso voy. Pero también hay unas experiencias que no tienen que ver con seres que pudieran venir de un planeta, de un sistema solar, que se llaman ultraterrestres. ¿Qué es eso? Bueno, un ultraterrestre es una entidad que viene de otra dimensión, de otro plano. Podríamos llamarla hasta espiritual. En eso estoy pensando. Sí, bueno, es un término que se define o se ajusta, ¿verdad?, a definir algo indefinible, ¿no? Y entonces esas entidades pueden llegar a hacerle vivir una serie de experiencias a la persona paranormales, extrañas.
Pero sucede que como ahora el término extraterrestre es tan impactante en la conciencia. Por ejemplo, te voy a decir esto. Una mediunidad del espiritismo científico, al espiritismo, ¿verdad? Llega una persona, en aquel tiempo, a tiempos atrás, llega una persona y le iba a consultar y lo veía así y le decía, yo te estoy viendo aquí un ser de luz que baja así, bello, hermoso. Y le dan una explicación de lo que está viendo, ¿no? O si es por el contrario algo negativo, es que aquí está un ser satánico, ¿no? Lo contrario. Pero se ha cambiado ahora. Cualquiera de nosotros que vaya a una consulta con una mediunidad, ya cambió. Ahora no le dice a la persona, no le va a decir, un ser del uno. Hay un ser extraterrestre que te estás contactando. Ya el término extraterrestre es tan atractivo que se está adjudicando a aquello inclusive que es fantasía y que es especulación y no es verdad. Ese es el peligro de todo esto, ¿sí? Y de ese peligro, de eso que estamos hablando, Luis, es que gobiernos, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos y otros gobiernos, se amparan en vez de decir, bueno, si se está diciendo tantos años hablando de los ovnis, de los platos voladores, ¿por qué el gobierno de los Estados Unidos, el Congreso, el Pentágono, no dicen no, porque sí hay unos objetos que son los ovnis, y eso no lo toman, y ponen otro nombre? Tic-tac, waps, le cambiaron el término, ¿verdad? Pero es lo mismo. ¿Qué experiencia has tenido tú personal? Mira, yo he publicado 12 libros. 12. De esos 8 libros con mi experiencia. El primer libro salió en la década se publicó en la década de 80, pero empezó a escribir en la de 70. Se titula La clave está en el Maya. La clave está en el Maya. Ese fue el primer libro. Basado precisamente cuando se produjo esa gran oleada que yo señalé en Adjunta, que fue un grupo de compañeros de Guapa y de los medios nos acompañaron y estuvimos 24 horas por las montañas investigando lo que decían los campesinos, que se veían luces y cosas extrañas. Bueno, aquello estaba como en una fiesta patronal, ¿no? Que todo el mundo se desborda. Y se investiga, Carlos Busquets estaba, ¿no te acuerdas de Carlos Busquets? Claro. Y Carlos Busquets inclusive estuvo allí y varios compañeros. Investigué, había un ambiente. Había una realidad de lo que dicen los campesinos, de lo que estaba sucediendo. Y yo, como animaba los show Corona, me conocían. Sí, eras una figura pública. Una figura pública. Y estuve esas 24 horas. Y entonces retorno a San Juan, ya para el lunes, ¿no? Para cumplir tus obligaciones. Cumplir con mis obligaciones en Guapa, ¿no? Y otras cosas más. Pero en esa semana, Luis, empiezo a escuchar una voz. No te estoy hablando de una voz como la mía o como la tuya, sonido. Era una voz interna, como algo que me decía, tienes que volver. Tienes que volver. Y eso era. Llega el viernes, llega el sábado. Y arranca para allá. Arranco para Junta. Llego a Junta, Joe Panelli es la persona como si fuera en aquel tiempo el alcalde del pueblo, esa persona que cuando llegan los artistas los lleva a la casa, etc. El alcalde, entre comillas. Entre comillas. Y entonces me acogió y a las 12 de la medianoche, pues. ¿Fuiste para el monte? Me dio la llave del cuarto para que me quedara. Crucé a Junta, todo el pueblo, subí por una vía serpentina por todo aquello oscuro. Y ahí viví una experiencia tan grande de una nave que me contactó. ¿Pero qué pasó? No tenemos tanto tiempo para explicarlo. Házmelo breve. Bueno, voy a sintetizar. Era como un foco enorme. Yo estaba en el automóvil en un lugar en las montañas donde ya no podía seguir. Abro la puerta, aquello se veía, la bóveda celeste estaba esplendorosa y había un foco enorme, mira como el foco que hay aquí.
redondos. Cuando yo muchachito, yo iba, me levantaba a las 4:30, 5 de la mañana para ir con mi acusita, una señora, a la misa a las 5 de la mañana, a la Milagrosa, que fue donde yo estudié. Y yo estaba viendo, cuando esas excursiones que yo hacía, ese foco que después estaba ahí, lo estaba viendo como una estrella, es decir, todo. Yo encantado de ver eso. Cuando estoy observando eso, de momento, ¡sim! Se posó un foco enorme, yo quedé dentro del rayo de luz. Tremendo. Y había un sonido raro, en tal forma que el sonido era tan fuerte que yo hacía, como el trompo, ¿no? Que está perdiendo fuerza. Y empecé a oscilar y de momento me veo en un lugar. Que no era donde tú estabas. No era donde yo estaba. Era un lugar y había una serie de seres, así como unas ventanillas, como si fuera quizá vestido con la escafandra acuérdate de Limber y los aviadores de antes, ¿verdad? Y estaban así todos mirando, y yo ahí paralizado, ¿no? Y aquí había uno al lado que yo lo veía así de reojo, y empezó a hablarme, a explicarme. ¿En qué idioma? Español. ¿Y qué sentías? Que voy a sentir, estaba paralizado, ¿Miedo? No sé, nada. Nada. No, yo no sentía nada, yo estaba, te controlan en tal forma que tú no sientes nada. No sientes miedo, no sientes ninguna sensación, sencillamente ahí está. Observa y observe. Súbitamente, ¿qué pasa? ¡Ching! Vuelvo al sitio donde estaba y donde estaba el foco. Pero espérate, ¿y qué te dijo? Me dice que estaba hablando español. Bueno, me adelantó toda la trayectoria que que he tenido desde aquel tiempo hasta el día de hoy. Me anticipó, me explicó por qué yo estaba. De hecho, pues la clave está en el Maya, se produce el primer libro, ¿no? Y de ahí yo iba a los Estados Unidos, le pido a Guapa Televisión, que yo había trabajado el convenio de Guapa y teníamos el derecho de un mes de vacaciones, ¿verdad? Pero teníamos derecho también un mes sin paga. Y voy a la administración y le digo, yo quiero mis vacaciones. Ah, si tú las tienes, presidente de la unidad de Guapa, imagínate. No, si tú las tienes, no, que yo quiero las 2. Me concedieron 2 meses. Me voy a México. A buscar los mayas. A buscarlos. Porque la clave está en el maya. Que de hecho, después hay una serie de cosas con los mayas que... Pero espérate, regresemos a Tunta, porque se me está acabando el tiempo. Bueno, sí. De hecho, se me acabó el tiempo. Entonces... hay que dejar para otro programa. Pues entonces, cuando me veo en el foco, escucho una voz como ecoica. No la voz que estaba escuchando, inclusive del ser que me estaba hablando internamente. Era como un altoparlante. Y dice, Orlando, no busques más aquí, la clave está en el maya. Terminó esa frase y me liberó. Aquella fuerza, aquella energía, aquella... ¿Qué hiciste después de eso? O sea, en ese momento. Bueno, me quedo... Pues yo he ido para el baño. Bueno, yo casi fui, ¿no? Pero no había baño ahí, era hasta una montaña. Y entonces observo, pasa un tiempo, me quedo como 1 hora y empieza toda la montaña a tupirse, ¿no? De neblina y los ruidos ambientales y todo ese tipo de cosas. Y entonces ahí regreso a la casa de Joe Panelli para pasar el resto de la noche. Gracias, Orlando Rimax, se me acabó el tiempo. Gracias a ti, Luis. Pero hay que repetir esto. Como no, y hablaremos de otras cosas que te van a interesar. Yo estoy seguro que sí. Déjame decirte, para finalizar, te felicito, pues soy un admirador de tu persona, ¿sabes? Gracias. Muchas gracias. Y el libro lo consiguen en Amazon, Fenómeno OVNI, Orlando Rimax. Gracias. Gracias.